Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a este viernes de vivos que hemos empezado a realizar con la Fundación Legem. Hoy vamos a pedirles perdón porque ha sido un poquito más tarde de lo previsto, pero bueno, acá estamos, ya preparados para poder conectarnos con la doctora Mariel Suárez, que ya la veo que ahí está conectada, con un tema muy interesante que va a ser la importancia de la consulta Legem en los adultos. La doctora Mariel Suárez es nuestra médica clínica que atiende a adultos y adultos mayores. Ya la vamos a invitar para que se pueda sumar. A ver, doctora, si ya estás ahí. Invitada ya la doctora. Ya se va a conectar. Bueno, se está empezando a sumar gente, así que le damos la bienvenida a todos. Este es un vivo muy esperado por muchas familias que nos habían pedido poder hacerlo. Así que bueno, vamos a esperar un ratito más a ver si se puede conectar. Bueno, Mariel, a ver, seguramente te ha llegado una invitación, le vamos a dar desde acá las indicaciones, a la cual vos vas a tener que aceptar para poder conectarte. Mientras tanto, le voy contando algunos datos que nos llevan también a haber hecho este vivo. Nosotros tenemos dos tipos de consultas. De la consulta Legem, la consulta para pediátrica y la consulta, ay, me dice que no se ha podido unir. Bien, y la consulta para adultos, ¿sí? Y además tenemos también una consulta prenatal para aquellos papás que han recibido el diagnóstico a través de una ecografía o a través de algún estudio sobre que su bebé tiene trisomía 21, también pueden hacer la consulta prenatal en la fundación, que los puede ayudar a orientarse, a quitarse algunos miedos, a saber también cómo prepararse para la llegada de nuestro hijo. Y después tenemos la consulta pediátrica, que va desde su primer día de vida hasta los 18 años, y luego pasamos a la consulta del adulto. A ver, la vamos a volver a invitar a la doctora. Ahí te volví a invitar. Doctora Mariel, a ver si te podés conectar ahora. Bien, como les decía, muchas veces, y nos pasa también a nosotras en la fundación, cuando llevamos nuestros niños al pediatra, llega una etapa en donde dejamos de hacer esa consulta anual, ese chequeo anual con nuestros hijos, porque ya pasan a la adolescencia o pasan a la adultez, y es muy importante poder mantenerlo. En el caso de las personas con trisomía 21, lo que suele suceder es que no encontramos especialistas que hagan, que tengan la especialidad en trisomía para adultos, y suele ser también muy difícil encontrar un especialista en lo que es geriatría, ¿sí? En nuestros adultos mayores, bueno, no se está pudiendo conectar lamentablemente la doctora, ahí lo vamos a volver a intentar. Doctora María, lo que podemos hacer, si te parece, es que me envíes vos una invitación para que te puedas conectar. Ahí estamos, a ver. Ahora sí, doctora, estás conectada. Muy Ahí bien, está. lo logramos. La tecnología y yo no nos llevamos bien. No, 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 a veces pasa, a veces pasa. Bueno, listo. Acá estamos con la doctora. Bienvenida, doc. Muchas La doctora gracias, buenas Mariel tardes. atiende. Yo les estaba contando un poquito mientras vos te conectabas, doctora, que, bueno, cómo nos dividíamos la atención médica en la fundación, que teníamos nuestra consulta prenatal, que se puede hacer, que normalmente la hace la doctora Emilia Maldonado, que además es genetista, y nos permite prepararnos para la llegada de nuestro bebé, sacarnos tal vez dudas,
sacamos temores que podemos tener, y luego te da la consulta pediátrica, que va desde los recién nacidos hasta, vos me vas a ir corrigiendo lo que yo no diga bien, hasta los 18 años, y luego pasan a la consulta de la doctora Mariel. Tengamos o no trisomía 21, es muy importante poder continuar nuestras consultas anuales, y de eso es lo que nosotros queríamos hablar hoy, específicamente de la importancia de continuar esta consulta en la Fundación Legem cuando ya vamos creciendo. ¿Por qué, Doc, es importante tener esta consulta en la adultez y en los adultos mayores? Bien, primero la consulta médica, el control médico es importante en todas las personas, ¿no? No solo en las personas con trisomía 21 o con alguna otra condición. Lo que nosotros, bueno, lo que yo, porque de momento soy la única clínica, siempre charlo con las familias, la cuestión está de prevenir, ¿sí? Siempre prevenir antes de curar. Nosotros conocemos que los pacientes con trisomía 21 tienen algunas patologías más frecuentes que la población en general. Probablemente los familiares de los pacientes adultos tengan su médico de cabecera, no todos lo tienen, algunos sí, otros no, que hacen su chequeo de rutina. El chequeo de rutina del paciente con trisomía 21 comparte algunas características, pero no todas son iguales, porque son una población que tiene algunas características diferentes y tiene prevalencias de ciertas lesiones o en determinados órganos, que es importante pesquisar. Y también es importante la consulta porque a veces su forma de manifestarlo no es la típica. Entonces muchas veces pasa, a mí me ha pasado como médica antes de pertenecer a la fundación, antes de formarme y de conocer, que a veces nosotros esperamos que los pacientes manifiesten igual que otro tipo de pacientes, y ellos a veces tienen otra forma de manifestar sus enfermedades, sus dolencias y sus patologías. Entonces la importancia de la consulta en el adulto es que nosotros podamos conocer al paciente, conocer la familia, poder orientar y poder hacer este chequeo más específico, con cosas particulares de ellos. Bien, Doc, y cuando nosotros hablamos de la consulta en el adulto, ¿cómo es? ¿Cómo se lleva adelante? ¿Cómo es cuando llega el paciente a tu consultorio? Bien, es una consulta muy linda, es distinta. Me ha pasado, es larga, sobre todo, porque Mira, nosotros hacemos un ¿sabes qué? recorrido. Perdón que te corte, pero acá tenemos una consulta que la vamos a contestar para que la persona que es Miriam, que está siguiéndonos, pueda entender todo lo que viene. Ella nos pregunta qué es la trisomía 21. Ah, bien. Bueno, la trisomía 21 es una condición genética donde hay 3 cromosomas 21. La población en general tenemos pares de cromosomas, uno materno y uno paterno. Tenemos 26 pares. En la trisomía 21, en el par 21, se suma un tercer cromosoma más. Ese tercer cromosoma es el que da esta información genética extra que hace que las personas con trisomía 21 tengan estas características determinadas, que nosotros los podemos reconocer, algunos comparten más rasgos que otros, y que tengan, digamos, esta característica, de que a veces tienen estas patologías más frecuentes, cardiopatías, problemas auditivos, visuales, este gen 21 extra, una tercer patita más. Bien, que normalmente lo conocemos como síndrome de Down. Claro, síndrome de Down se llamaba antes de saber cuál era el origen genético. Antes se sabía que había ciertas personas que tenían características, los ojos más achinados, cabeza más chiquita, más plana la cara, retraso, un deterioro intelectual, pero no se sabía cuál era la causa, o sea, se veían ciertas características, pero no sabía cuál era el origen interno. Hasta que, bueno, doctor Jerome Lejeune fue el que descubre este cromosoma extra, y entonces ahí se pasa a llamar trisomía 21. Bien, es el descubrimiento del doctor Lejeune justamente lo que
además de ser un descubrimiento que revolucionó la ciencia, es porque se determina la primera cuestión genética de un síndrome, ¿verdad? Claro, ahí se descubre cuál es el origen genético de lo que era antes llamado síndrome de Down, y después pasa a ser trisomía 21. Bien, ahora sí vamos a retomar la pregunta que te había hecho, que era ¿cómo era esta consulta de un adulto en el consultorio? ¿Qué pasa cuando llega un paciente a tu consultorio? ¿Cómo se lleva adelante? Bien, la consulta que decía que es bueno que la gente esté al tanto, los que vayan a asistir luego a la consulta, es una consulta larga. La consulta clínica aproximadamente nos lleva entre 2 horas, 2 horas y media. Tenemos un recorrido largo porque es a través de toda la vida del paciente. Es una consulta integral, no solo se valora la parte médica, vemos los antecedentes de la familia, las terapias que hizo a lo largo de su vida, la escolarización, su sociabilización, el desarrollo de habilidades diarias, qué hace, si necesita compañía, cuánto valoramos el nivel de independencia, de autonomía. Vemos, bueno, un paciente adulto en general llevan carpetas grandes con toda una historia de vida. En general siempre le pedimos que por favor la envíen antes, porque por ahí en la consulta se lleva mucho tiempo poder leer toda esta vida en el momento, y es mejor priorizar el contacto con el paciente, poder hacer la revisión médica, el hablar con la familia, porque bueno, cada paciente, cada familia es toda una historia, ¿no? Si bien nosotros médicamente podemos encontrar cositas similares, cada familia y cada paciente es una historia distinta. Ujú. Eh, y bueno, pasamos, bueno, por antecedentes de salud, antecedentes familiares, antecedentes sociales, educacionales, terapias, y finalizamos con el examen físico, que es un examen físico completo, desde los pelitos hasta la punta del pie. Los hacemos caminar, modelamos, esa es una parte medio divertida del examen físico, pero bueno, es todo para poder valorar la salud. Bien, y Doc, nosotros, la doctora Mariel es médica en la Fundación Leyen, pero también tiene su atención médica fuera de la fundación. Si vos me tuvieras que decir cuál es la diferencia que voy a encontrar entre una consulta acá en la fundación y la que tengo normalmente afuera, tal vez con otro médico clínico, con otro especialista. Bien, principalmente el tiempo que se le dedica al paciente. Algo Ujú. que yo siempre remarco en la consulta es que nosotros no reemplazamos al médico de cabecera. Es importante este concepto para todas las familias, que no consideren que la consulta Leyen reemplaza al médico de cabecera. Todo paciente adulto debe tenerlo. Y si no lo tiene, se recomienda que busquen un médico por recomendación, por experiencia, una persona con la que se sientan cómodos, y nosotros podemos hacer el acompañamiento. ¿Por qué? A mí me pasa en la consulta particular que no tenemos el tiempo para poder conocer tanto sobre el paciente. Ujú. Y más allá de esto, en general el médico dentro de en la consulta habitual, nosotros vemos al paciente, tenemos el estudio, tenemos que resolver todo en esos minutos que nos da la consulta habitual, que a veces son 15, 20, media hora, no mucho más en general. Nosotros en la consulta Leyen nos llevamos toda la información que nos trajo la familia que tenía previamente a la consulta, toda la información que nosotros recabamos en la consulta y lo analizamos. Se hace un trabajo aparte. Se toman todos estos datos, se lo piensa el paciente, muchas veces tenemos dudas, que eso es algo muy lindo que tiene la fundación, que tenemos la reunión de staff, que es un momento muy enriquecedor, porque si tenemos alguna duda con algún paciente, podemos plantearlo en un equipo médico. Contamos con un neurólogo, la doctora Valeriani, que es ORL, un fisiatra, nutricionista, ahora tenemos psiquiatras, psicólogas, cada vez se hace más lindo y más enriquecedor el staff, porque planteamos un tema y de repente nos encontramos con una lluvia de ideas y de posibilidades que en general en la consulta habitual no la tenemos los médicos. Todo esto después se vuelca en un informe
que le enviamos a la familia. Y otra cosa también importante es que este informe debe ser entregado al médico de cabecera, porque el médico de cabecera tiene que tener toda esta información que nosotros logramos recabar en la consulta, para también poder hacer un abordaje y un seguimiento de este paciente el resto del año. La consulta médica en general nosotros lo citamos cada 6 meses o una vez al año. Entonces, durante todo este tiempo, lo ideal es que todas las personas, nuestros pacientes, puedan tener su seguimiento con su médico de cabecera, que siempre están invitados a que si tienen alguna duda, por medio del mismo correo, nos la puedan plantear. Así podemos Bien, hacer consultas. bien. Entonces, para el día a día de la persona, nosotros necesitamos tener nuestro médico clínico afuera de la fundación, Sí, porque es el que nos va a ir llevando en el día a día. Y la consulta Legend pasa a ser una herramienta de ese médico clínico que tenemos de cabecera. Es así. sí, es una herramienta y es un apoyo. Hay pacientes que han tenido, dentro de la valoración de las distintas familias, de los distintos pacientes, hay pacientes que han tenido unos controles muy buenos a lo largo de su vida, y a veces dentro de este buen control, de repente dicen, no, nunca me pidieron, por ejemplo, para enfermedad celíaca, que es algo muy frecuente en la población con trisomía 21, y nosotros lo buscamos cada determinado tiempo, lo buscamos, lo buscamos, lo buscamos, porque es algo que muchas veces se manifiesta de forma atípica, y que Ujú. otro médico lo buscaría con ciertos síntomas y nosotros sabemos que se presenta con otros. Entonces es algo que buscamos en reiteradas ocasiones. Y a veces vemos pacientes que han tenido un seguimiento maravilloso a lo largo de su vida y justo esto nunca se lo pidieron. Entonces nosotros ahí es donde funcionamos como un apoyo para este médico, para poder informarle que hay cuestiones que tenemos que pesquisar con mayor seguimiento, eh, y bueno, y poder acompañar al paciente, a la familia y a su médico de cabecera. Bien, doctora, y te hago una pregunta. Hay muchas mamás, muchas familias que llegan a la fundación, algunos que llaman consultando por cómo es la consulta Legem y por lo que nos toca vivir cuando tenemos un hijo con trisomía 21, a veces nos toca ir por muchos médicos, tenemos que hacer muchas consultas, enfrentar algunas patologías que a veces son muy complejas, que a veces llevan un tratamiento prolongado. A eso hay que sumarle la estimulación, la terapia, el fonoaudiólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegamos a los 18, 19, 20 años, o tal vez un poco más, que nosotros tenemos pacientes en la fundación hasta de más de 50 años, la familia está un poco cansada, ¿no? De tener que llevar esto adelante. Y nos da un poco de pereza poder retomarlo o continuar, o yo me voy a ir de la Fundación Leyen con un montón de cosas para hacer y volver a iniciar todas las terapias en adelante. ¿Cómo lo lleva al adulto? ¿Cómo tendría que llevarlo al adulto a todo esto? No entiendo la idea de cómo tendría que llevarlo el adulto. Claro, ¿qué es lo recomendable? Porque a veces los papás llegan muy cansados y no quieren ir más a los especialistas, ya no lo ven necesario. Entonces, cuando salen de la consulta Leyen, cuando salen de la doctora Mariel, salen con muchísimas recomendaciones, con muchos estudios para hacer, hay que volver a iniciar terapias. ¿Qué pasa con el adulto que por ahí ya dejó de ir al médico, que no tiene su seguimiento anual y que a lo mejor el papá está cansado y ya dice, bueno, no, ya está, él está bien, no tiene ningún problema de salud, yo lo veo bien. Bueno, eso es muy particular, ¿no? Cada persona es individual, es única. Eh, Han llegado pacientes a la consulta, pasa mucho en el adulto mayor, que cuando los papás ya no están, muchas veces los hermanos o los familiares que los acompañan no saben nada de la vida de esta persona. Eh, no tienen ningún control, no tienen laboratorios, no tienen estudios. Entonces, en esos casos, muchas veces sí, se van con muchas indicaciones de control. En general, como la consulta es cada 6 meses o un año, solemos explicarles que no es con urgencia, porque la cuestión
no es que se abrumen y que no quieran continuar este cuidado de salud. Entonces nosotros siempre en la consulta aclaramos, bueno, hay algunas cosas que son urgentes, entonces que sí nos gustaría tener rápido una respuesta, un resultado, y otras cuestiones que no, que pueden esperar, que son por un control de salud, como una mujer se hace el control ginecológico anual, que a veces te puede tardar unos meses más, unos meses menos, bueno, cosas de control en ellos también. Pero sí intentamos aclarar cuando es urgente, decir, esto sí, hay cosas que decimos las negociables y las no negociables. Bueno, esto no lo negociemos, esto lo busquemos hacer cuanto antes. Y esto, bueno, podemos esperarlo o dejarlo para la próxima consulta. Me parece que lo lindo de la consulta Leyen es que a veces les ayuda a la familia a poder ordenarse. Llega la familia muchas veces abrumadas, aunque no sé qué tengo que hacer, no sé a dónde tengo que ir, no sé. Y bueno, también un poco contener a la familia, decir, bueno, pasa, la idea es poder acompañar, la idea es poder generar un orden. Y en este informe que nosotros tenemos, que al principio es cada 6 meses, si la cuestión no lo merita, puede ser al año, es que la familia pueda saber, bueno, yo tengo este año, dentro de este año debería hacer estos controles. Y también en el informe, en el primer informe sobre todo, hacemos una descripción de sistemas por sistemas. Entonces, también ahí detallamos, si es que la familia lo recuerda, en qué institución se hacía el seguimiento, por ejemplo, neurológico, con qué médico, porque eso es un dato muy importante a la hora de que suceda algún acontecimiento. Hubo un acontecimiento cardíaco, entonces, bueno, no sabemos dónde estaban los estudios, en qué lugar se veía él, y la idea es poder organizar, es decir, bueno, sabemos que en tal sanatorio, en tal hospital, vamos a encontrar historia clínica. Entonces, parte de la consulta también es poder acomodar esa información para que la familia, si no está la persona que lo acompañó durante la mayor parte de su vida, otra persona pueda venir, tomar el informe y decir, mira, sabemos que acá podemos encontrar este tipo de información. Y la idea es que consulta tras consulta nosotros poder ir actualizando esta información, bueno, para ayudar a tener un orden. Bien, la idea es que el paciente tenga la historia clínica en la fundación de por vida, que acá esté todo desde que llega a la fundación y a lo largo de toda su vida. Sí. Y la idea es que, bueno, Una que también, consulta, sí, perdón, sí, decime. que si la familia en algún momento perdiese el informe, saber que en la fundación siempre está esa información, ¿no? O sea, que no es que Bien, bien. se envió la información y si la familia le extravió, perdimos todos esos datos. Saber que si se extravió pueden volver, se busca y se vuelve a enviar. Bien, por eso nosotros les pedimos que unos días antes de que vengan a la consulta, por dos razones, envíen toda su historia clínica o todo lo que tengan de relevancia en lo que ha sido la historia clínica del paciente para que, por un lado, los médicos puedan estudiarlo, verlo, analizarlo antes que llegue el paciente y saber con qué historia nos encontramos y para que además todo eso quede archivado y agendado digitalmente en la fundación, por si en algún momento lo necesitamos o si se requiere enviar a otro lado, o como decías recién, tal vez queda un hermano a cargo y sabemos que tenemos todo eso en la fundación. Ahora lo que te voy a consultar es también una pregunta frecuente de muchas familias que es, ¿cuáles son las patologías que aparecen en la adultez y que tenemos que estar atentos, que tenemos que tener en cuenta en el adulto con trisomía? Bien, en la adultez pueden aparecer varias patologías. Algo muy consultado es el tema de la demencia. El adulto con trisomía 21 tiene un envejecimiento prematuro, entonces de forma prematura también aparecen otras enfermedades, otras patologías. Aproximadamente entre un 50 a un 70% de los pacientes con trisomía 21 que llega a los 60 años puede tener demencia. Puede aparecer epilepsia también del adulto, no es solamente frecuente en la primera infancia, puede aparecer a partir de los 25 años. Algo llamativo es que puede
puede manifestarse como un trastorno del comportamiento, hablando de esto, de las distintas manifestaciones que tenemos para las diversas patologías. Problemas auditivos son muy frecuentes. La población adulta, la mayoría llega con un trastorno auditivo, que esto sí es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces las familias dicen, ya no se conecta con nosotros, no nos lleva importancia, le hablas y no te responde, y muchas veces se piensa que es un problema de conducta, que está más parco, que está más enojado, y muchas veces no escucha. Entonces, esto sí es algo muy importante, porque el no escuchar, si esto no se estudia, no se busca y no se resuelve, le estamos quitando la posibilidad de sociabilizar. Y la persona con trisomía 21, todo conocimiento adquirido hay que mantenerlo. La familia tiene que, la estimulación es siempre. La estimulación no es durante los primeros años de vida, es permanente. Si aprendió a leer, siempre estimular la lectura. Si aprendió a tocar un instrumento musical, siempre estimularlo, porque lo que no permanece en el tiempo se pierde. Los problemas visuales también son muy frecuentes. Me ha pasado con algún paciente en una consulta que lo mismo, como que no se conectaba, estaba ignorando a la familia, y de repente, que también esto es lo que permite la consulta larga, ¿no? Que nosotros tenemos 2 horas para estar mirándolo mientras hablamos con la familia, lo estamos viendo, yo les brindo hojas, les doy colores, veo cómo escriben, veo qué hacen, cómo la agarran, y de repente vos ves que se acerca así para... Entonces decís, no ve, y empezás a prestar un poquito más de atención, y de repente aparece en la consulta que parecía que esta paciente no estaba viendo. Entonces dijimos, bueno, tal vez su aislamiento es este cuidado de decir, no hago así porque no sé qué toco, no corto la carne, no porque no quiera, sino porque no veo. Y muchas veces ellos no lo manifiestan. Entonces, lo que decías al principio, tienen una forma distinta de manifestarse. Distinta de manifestarla. Entonces, si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. Y estos problemas probablemente avancen y le quiten calidad de vida a las personas, y no porque la familia no tenga ganas o no quiera, sino porque a veces no lo saben, o no se sabe interpretar, o el mismo médico que lo ha atendido no lo ha sabido interpretar. Problemas auditivos, problemas visuales, problemas neurológicos, cardíacos, digestivos. Bien, y en algunas de todas estas patologías que podemos marcar, que a veces se pueden prevenir, otras veces no, otras veces las podemos descubrir en el momento de la consulta Legend lo que va a marcar también es la necesidad si necesitamos o no hacer una interconsulta, ¿verdad? Sí, por supuesto. La consulta, tanto pediátrica como clínica, nosotros somos médicos clínicos, de adulto o pediátricos. No somos los especialistas en. Sí tenemos abiertos los ojos para poder orientar y decir, mira, sospechamos que acá hay un problema auditivo, sospechamos que está, y ahí sí poder derivarlo al médico de confianza de la familia, o en muchos casos poder sugerir médicos que son de confianza para nosotros en cuanto a la experiencia o el trato con pacientes. Bien, y acá aprovechamos para aclarar que si bien en la fundación, que un poco hablábamos al principio, está la consulta Legend con el pediatra y el médico clínico, tenemos las especialidades, no todas, algunas, está neuropediatría, ORL, psiquiatría, tenemos nutrición, y vamos a ir agregando otras más, pero no necesariamente la familia, si necesita hacer una interconsulta con una especialidad, la tiene que hacer dentro de la fundación. A lo mejor tiene su obra social, a lo mejor tiene ya su especialista y puede continuar con su especialista fuera de la fundación. Puede hacer tal vez una única consulta con por ejemplo, con nuestra ORL, que le marcará por la especificidad que tiene de haber visto, de estar permanentemente con pacientes con trisomía y tener la formación, una guía, igual que la consulta Legend, y continuar luego con su ORL habitual las consultas normales. No necesariamente derivamos dentro de la Fundación Legend, ¿verdad?
No, no, para nada. La familia, de hecho hay familias que son de otras provincias, ¿no? Entonces por ahí Mm, nosotros o hemos hecho desde antes de arrancar con la consulta una red de especialistas buscando médicos en el interior del país, porque nos interesa mucho esto de poder tener eh, la respuesta del otro lado, del otro profesional, que por ahí es lo que nosotros siempre, al menos, bueno, yo invito siempre desde la consulta a decir, bueno, que el médico de cabecera, si hay una duda, que me la pueda plantear, que lo podamos charlar, que podamos compartir la idea o los diagnósticos o los posibles tratamientos del paciente. Eh, que la consulta se haga con uno de los médicos especialistas dentro de la fundación, a nosotros nos permite eso, el decir, bueno, sabemos que estamos todos conectados y que podemos plantearlos y que hay un ida y vuelta que es más rápido, que no implica que no pueda hacerse con un médico de otra institución. O sea, nuestro correo electrónico está abierto para que cualquier médico que atiende a estos pacientes en otro lugar se pueda contactar con nosotros y plantear la duda que tenga. bien, perfecto. Siempre teniendo en cuenta la autorización de la familia de por medio para poder Sí, por hacer la divulgación del informe o la consulta que haya que hacer. Bueno, Doc, la verdad que ha sido un placer poder charlar sobre esta consulta en la fundación, que era un dato que yo justo estaba dando mientras esperaba que te conectaras, que nosotros tenemos hoy por hoy un 75% de consultas pediátricas y solo un 25% de consultas de adultos. Eh, la prevalencia siempre es de los niños. Y bueno, un poco esta charla era para estimular a aquellas familias que todavía tenían la duda si valía la pena o no hacer la consulta, si acercarse a la fundación o no. Lo importante es que podamos acompañarlos para guiarlos, para prevenir algunas cuestiones que haya que prevenir, y si están transitando alguna patología en este momento, como por ejemplo que nombrabas recién, una demencia, alguna cuestión auditiva, además, podamos acompañarlos para mejorar la calidad de vida y que tengan una adultez mayor plena, ¿no? Sí, incluso en la consulta muchas veces van surgiendo temas que a veces la familia dice, no nos dimos cuenta, hoy no nos dimos cuenta. Y bueno, y van surgiendo hasta propuestas para actividades. Hablamos mucho sobre el tema de las actividades de la vida diaria y personalmente me interesa mucho focalizar sobre el tema de la autonomía del paciente, ¿no? Que es Ujú, algo muy importante. El aprender a confiar en que ellos pueden, pero tenemos que brindarles el espacio. Este es un tema que nosotros ya hablamos, hicimos una charla en la Fundación Empate, es muy lindo, y bueno, pero en la consulta surge mucho esto, que a veces la familia no sabe, dice, bueno, no se sabe bañar, bueno, o no se sabe higienizar de este modo, bueno, y empezamos a barajar distintas propuestas, y dicen, ah, mira, no la había tenido en cuenta, vamos a probar. Y son cosas que a veces van más allá de la medicina tradicional, que tiene mucho que ver con el tema de la autonomía de los pacientes, y bueno, van surgiendo durante la consulta. Me parece que toda consulta es enriquecedora y que siempre lo primordial es prevenir y no curar, llegar ujú. antes, un acompañar y siempre priorizando darle la mejor calidad de vida que se pueda tener. Bueno, y ya que lo dijiste, vamos a dar la primicia, Doc, ¿querés? Bueno, El mes de septiembre vamos a estar dando una charla justamente sobre este tema que acaba de decir la doctora Mariel, que tiene que ver con brindar herramientas para que el adulto tenga una adultez con autonomía, que bueno, a veces como papás preferimos cuidarlos un poquito más, contenerlos un poquito más, y en realidad pueden tener una adultez independiente y plena, digna, y la charla la vamos ya, próximamente vamos a estar en nuestras redes poniendo la fecha, la vamos a hacer en conjunto con ASDRA, vamos a compartir varias experiencias, bueno, y ahí nos va a estar acompañando la doctora Mariel, que tuve la oportunidad de compartir esa charla que dio en la Fundación Empate, que la verdad fue maravillosa porque nos dio herramientas a todos los papás, a los que tenemos niños, adolescentes y adultos. Así que bueno, muchísimas gracias, Mariel, por este espacio, por habernos dado esta horita para compartir toda esta información. Y bueno, los vamos a estar esperando en la charla que va a dar la doctora.
Bueno, gracias a vos, Luz, y bueno, y gracias a la gente que se pudo unir. Y los esperamos en la fundación, estamos abiertos a charlar y a cuidar. Gracias, Mariel. Un abrazo y muchas gracias a todos los que se conectaron. Como siempre, queda grabado este vivo, va a estar en el muro y allí mismo en el post del muro van a estar los datos para que se puedan contactar con la fundación y pedir el turno o hacer la consulta que necesiten. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.